Médico desapareció después de rechazar soborno en licitación hospitalaria. Lo que la esposa encontró en su celular es impactante. La lluvia golpeaba el parabrisas del Mercedes negro con una intensidad que parecía presagiar desgracias. Dr. Eduardo Morales apretó el volante mientras navegaba por las calles empedradas del centro histórico, donde las sombras de los edificios coloniales se extendían como dedos amenazadores bajo la luz amarillenta de los faroles. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos del Hospital San Rafael apenas 3 horas antes, cuando había tomado la decisión que cambiaría su vida para siempre. No acepto sobornos, había dicho mirando directamente a los ojos del hombre de traje gris que le ofrecía $500,000 por garantizar que su empresa ganara la licitación de equipos médicos. El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier grito. Y ahora, mientras conducía hacia casa, Eduardo sabía que había cruzado una línea invisible pero mortal. Las gotas de agua se deslizaban por el cristal como lágrimas, distorsionando las luces de la ciudad en un caleidoscopio de colores que parecían sangrar en la oscuridad. El teléfono vibró en el asiento del pasajero, interrumpiendo sus pensamientos. La pantalla mostraba un número desconocido, pero algo en su interior le gritaba que no contestara. Sin embargo, la curiosidad pudo más que la prudencia. «Doctor Morales», susurró una voz ronca al otro lado de la línea. «Espero que reconsidere su decisión. Hay consecuencias para quienes no entienden cómo funcionan las cosas en esta ciudad». La llamada se cortó antes de que pudiera responder, dejándolo con el corazón martilleando en su pecho y las manos temblando sobre el volante. Las calles parecían más oscuras ahora, como si las sombras hubieran cobrado vida propia y lo estuvieran siguiendo. Eduardo aceleró, sintiendo como el motor rugía bajo el capó, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. En el espejo retrovisor, pudo distinguir las luces de un vehículo que había estado siguiéndolo desde que salió del hospital, manteniéndose siempre a la misma distancia, como un depredador paciente esperando el momento perfecto para atacar. La casa de los Morales se alzaba al final de una calle residencial tranquila, con sus ventanas iluminadas como ojos cálidos que prometían refugio y seguridad. Eduardo estacionó en el garaje y permaneció sentado por un momento, respirando profundamente el aroma a cuero del interior del coche mientras trataba de calmar sus nervios. Pensó en Carmen, su esposa, que estaría preparando la cena como todas las noches, y en sus hijos adolescentes que probablemente estaban haciendo tareas en sus habitaciones. Ellos no tenían idea de la tormenta que se avecinaba, de las fuerzas oscuras que había despertado con su negativa a participar en la corrupción que carcomía el sistema de salud público. Al abrir la puerta del coche, el aire frío de la noche lo golpeó como una bofetada, trayendo consigo el olor a humedad y algo más siniestro que no podía identificar. Sus pasos resonaron en el concreto del garaje, cada eco amplificado por el silencio inquietante que parecía haber envuelto toda la zona. Cuando llegó a la puerta que conectaba con la casa, se detuvo con la llave en la mano, sintiendo que una vez que cruzara ese umbral, ya no habría vuelta atrás. Carmen lo recibió con una sonrisa que se desvaneció instantáneamente al ver su expresión. «¿Qué pasó, Eduardo? Estás pálido como un fantasma», le dijo mientras se acercaba para tocarlo, pero él retrocedió instintivamente. La cocina estaba llena de los aromas familiares de sofrito y especias, pero todo le parecía extraño ahora, como si estuviera viendo su propia vida desde afuera. «Necesito hablar contigo», murmuró, guiándola hacia el estudio donde las paredes forradas de libros de medicina parecían testigos silenciosos de todas las decisiones éticas que había tomado a lo largo de su carrera. Le contó sobre la oferta de soborno, sobre su negativa rotunda, sobre la llamada amenazante en el coche. Carmen lo escuchó en silencio, sus ojos oscuros llenándose gradualmente de terror mientras comprendía la magnitud de lo que significaba desafiar a las mafias que controlaban los contratos públicos. «Tenemos que irnos», susurró ella finalmente, «empacar esta misma noche y desaparecer hasta que esto se calme». Pero Eduardo sabía que era demasiado tarde para huir. Había tomado una posición, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias, sin importar cuán terribles fueran. La noche transcurrió en vela, con Eduardo paseándose por la casa como un animal enjaulado mientras Carmen intentaba mantener la normalidad preparando café y verificando que las puertas estuvieran bien cerradas. Cada ruido del exterior los hacía saltar. El maullido de un gato, el viento moviendo las ramas de los árboles, el motor distante de un coche que pasaba por la calle. A las 3 de la madrugada, Eduardo finalmente se quedó dormido en el sofá del estudio, con la computadora portátil abierta frente a él, donde había estado redactando una denuncia formal sobre el intento de soborno.
Carmen lo cubrió con una manta y se dirigió a su habitación, pero no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando cada sonido, cada crujido de la casa, cada susurro del viento que parecía llevar consigo presagios de desastre. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas, encontró a Eduardo ya despierto, duchándose y vistiéndose para ir al trabajo como si fuera un día normal. «No vayas hoy», le suplicó, pero la besó en la frente y le aseguró que todo estaría bien. «Tengo que mostrar que no me van a intimidar», dijo con una determinación que no llegaba a ocultar completamente el miedo en sus ojos. Fue la última vez que Carmen lo vio con vida. El inspector Raúl Mendoza llegó al Hospital San Rafael a las 10:30 de la mañana, cuando ya había transcurrido una hora desde que Eduardo Morales debería haber llegado a su turno. Era un hombre curtido por 20 años de servicio en la policía, con cicatrices visibles en las manos y una forma de caminar que delataba demasiadas noches sin dormir persiguiendo criminales en las calles más peligrosas de la ciudad. Sus ojos grises, endurecidos por haber visto lo peor de la naturaleza humana, escanearon el estacionamiento del hospital mientras hablaba con el jefe de personal. «El doctor Morales nunca falta sin avisar», explicaba el administrador, un hombre nervioso que sudaba a pesar del aire acondicionado. «Desde que trabaja aquí, hace 8 años, ni siquiera ha llegado tarde. Algo debe haber pasado». Mendoza asintió, tomando notas en su libreta desgastada mientras observaba el Mercedes negro de Eduardo estacionado en su lugar habitual. El vehículo parecía intacto, sin señales de forcejeo o violencia, pero había algo en la forma en que estaba posicionado que le llamó la atención. Una gota de sangre seca en la manija de la puerta del conductor lo hizo fruncir el ceño. Era pequeña, casi imperceptible, pero su ojo entrenado la detectó inmediatamente. «¿Alguien más tiene acceso a las cámaras de seguridad?», preguntó, pero la respuesta lo inquietó aún más. El sistema había fallado precisamente durante las horas en que Eduardo habría llegado al hospital. Carmen Morales temblaba mientras hablaba con el inspector Mendoza en la sala de estar de su casa, rodeada de fotografías familiares que ahora parecían reliquias de una vida que se desvanecía rápidamente. «Anoche estaba muy nervioso», explicó, retorciendo un pañuelo entre sus manos mientras relataba la conversación sobre el soborno y la llamada amenazante. Mendoza la escuchaba atentamente, pero también observaba cada detalle de la casa, la forma en que los muebles estaban colocados, la ausencia de señales de lucha, la taza de café a medio beber que Eduardo había dejado en la mesa del desayuno. «¿Su esposo tenía enemigos?», preguntó, aunque la pregunta sonaba absurda incluso para él. Eduardo Morales era conocido en la comunidad médica por su integridad, por su dedicación a los pacientes más necesitados, por su negativa a participar en los esquemas de corrupción que plagaban el sistema de salud. Pero precisamente esas virtudes podían haberlo convertido en un objetivo. Carmen le mostró el celular de Eduardo, que había olvidado en la mesa de noche. «Nunca sales sin él», murmuró. «Es como si hubiera sabido que algo iba a pasar». Mendoza examinó el dispositivo, notando que la batería estaba agotada y que había varios mensajes sin leer de números desconocidos. Cuando logró encenderlo conectándolo al cargador, lo que vio en la pantalla le heló la sangre. Los mensajes eran cada vez más amenazantes, escalando desde advertencias veladas hasta amenazas directas contra su familia. «Su esposa se ve muy hermosa cuando va al mercado los martes», decía uno de ellos, junto con una fotografía de Carmen tomada sin su conocimiento. «Sería una lástima que algo le pasara a sus hijos en el colegio», continuaba otro, acompañado de imágenes de los adolescentes saliendo de clases. Mendoza sintió como se le erizaba la piel al darse cuenta de que estaba ante una operación de intimidación profesional, no el trabajo de aficionados. Los números desde los que llegaban los mensajes eran todos diferentes, probablemente teléfonos desechables usados por sicarios o intermediarios. «¿Había hablado con alguien más sobre el intento de soborno?», preguntó, pero Carmen negó con la cabeza. «Solo conmigo», susurró. Eduardo siempre decía que era peligroso involucrar a otras personas en estos asuntos. Mendoza revisó el historial de llamadas y encontró algo que lo inquietó aún más. Una llamada de 3 minutos a las 11:47 de la noche anterior, realizada a un número que reconoció inmediatamente. Era la línea directa del fiscal federal Antonio Vega, el mismo hombre que había estado investigando la corrupción en los contratos públicos de hospitales. Una llamada que, según todos los registros oficiales, nunca había tenido lugar. El teléfono del fiscal Vega sonó directamente al buzón de voz cuando Mendoza intentó contactarlo. Su secretaria, una mujer mayor con voz temblorosa,
Le explicó que el fiscal no había llegado a la oficina esa mañana y que no respondía a las llamadas. Tenía una cita muy importante anoche, murmuró, algo sobre un caso de corrupción hospitalaria, pero no dio más detalles. Mendoza sintió como las piezas del rompecabezas comenzaban a formar un patrón aterrador. Dos hombres que habían estado investigando o resistiendo la corrupción en el sistema de salud habían desaparecido en menos de 12 horas. No podía ser una coincidencia. Condujo hasta el edificio federal donde trabajaba Vega, un monolito de concreto y vidrio que se alzaba amenazadoramente contra el cielo gris de la mañana. Los guardias de seguridad le confirmaron que el fiscal había salido del edificio la noche anterior a las 9:30 de la noche, pero las cámaras de seguridad del estacionamiento mostraban algo perturbador. Vega había caminado hacia su coche, un BMW azul marino, pero nunca había llegado hasta él. En algún punto entre la entrada del edificio y su vehículo, simplemente había desaparecido, como si la tierra se lo hubiera tragado. El coche seguía allí, intacto, con las llaves aún en el contacto y el motor frío. La oficina del fiscal Vega era un santuario del orden, con archivadores meticulosamente organizados y una computadora que requería 3 contraseñas diferentes para acceder. Mendoza, acompañado por un técnico en informática de la Policía Federal, logró entrar al sistema después de 2 horas de trabajo. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Una investigación exhaustiva sobre una red de corrupción que involucraba a políticos de alto nivel, ejecutivos de empresas farmacéuticas y funcionarios hospitalarios. El expediente principal se titulaba Operación Bisturí y contenía evidencia fotográfica, grabaciones de audio y documentos financieros que mostraban cómo se habían desviado millones de pesos destinados a equipos médicos para hospitales públicos. En el centro de todo estaba el nombre de una empresa, Suministros Médicos Integrales, dirigida por un hombre llamado Joaquín Herrera, conocido en los círculos criminales como el cirujano por su habilidad para operar sin dejar rastros. Pero lo más escalofriante era una nota manuscrita en la última página del expediente. El doctor Morales puede ser la clave para exponer toda la red. Debo contactarlo antes de que sea demasiado tarde. La nota estaba fechada el día anterior, pocas horas antes de que ambos hombres desaparecieran. Las primeras 48 horas de una desaparición son cruciales, y Mendoza sabía que el tiempo se agotaba rápidamente. Organizó equipos de búsqueda en toda la ciudad, centrándonos en los lugares donde los cuerpos solían aparecer: el río que atravesaba la zona industrial, los terrenos baldíos en las afueras, los edificios abandonados que servían como refugio para criminales. Pero también sabía que esta no era una desaparición común. Era una eliminación profesional, y los profesionales no dejaban cuerpos donde pudieran ser encontrados fácilmente. Mientras dirigía la búsqueda desde su oficina, rodeado de mapas y fotografías pegadas en las paredes, recibió una llamada que le cambió la perspectiva del caso. «Inspector Mendoza», dijo una voz femenina nerviosa, «tengo información sobre el doctor Morales, pero no puedo hablar por teléfono. Encuéntreme en el café La Esquina en 1 hora. Voy a llevar un periódico y una rosa roja». La llamada se cortó antes de que pudiera hacer preguntas, pero algo en el tono de la mujer le dijo que era genuino. 1 hora después, se encontraba en el pequeño café situado en una esquina poco transitada del centro, donde una mujer de unos 40 años, elegantemente vestida pero con ojeras profundas, lo esperaba con las manos temblorosas alrededor de una taza de café humeante. «Me llamo Patricia Vázquez», susurró la mujer, mirando constantemente hacia la puerta como si esperara que alguien la siguiera. «Trabajo como contadora en Suministros Médicos Integrales. He estado viendo cosas que no debería ver, escuchando conversaciones que no debería escuchar». Sus ojos estaban llenos de terror, pero también de una determinación desesperada. «Joaquín Herrera ordena eliminar a cualquiera que se interponga en sus negocios. Anoche escuché a 2 de sus hombres hablando sobre limpiar el problema del doctor y el fiscal». Mendoza se inclinó hacia adelante, grabando discretamente la conversación en su teléfono. «¿Dónde los tienen?», preguntó, pero Patricia negó con la cabeza. «No lo sé, pero sí sé que planean hacer que parezca un accidente. Herrera tiene contactos en la policía, en la fiscalía, en todas partes. Confiar en las instituciones oficiales es como firmar su propia sentencia de muerte». Le deslizó un sobre Manila por debajo de la mesa. «Estos son copias de los documentos que muestran todos los pagos irregulares, todas las cuentas bancarias offshore, todos los nombres de los políticos que reciben sobornos. Pero tenga cuidado, inspector. Si descubren que tengo esta información, seré la próxima en desaparecer».
Antes de que Mendoza pudiera responder, Patricia se levantó y desapareció entre la multitud de peatones, dejándolo solo con un sobre que contenía evidencia suficiente para derribar a toda una red de corrupción. Los documentos que Patricia había entregado revelaban una operación criminal de proporciones épicas. Herrera y su organización habían estado desviando fondos destinados a hospitales públicos durante más de 5 años, comprando equipos médicos de segunda mano a precios de primera, sobornando a funcionarios para que aprobaran contratos inflados y eliminando sistemáticamente a cualquiera que amenazara con exponer la red. Las cuentas bancarias mostraban movimientos de dinero por cientos de millones de pesos, distribuidos entre políticos, funcionarios hospitalarios, directores de licitaciones y hasta jueces que habían archivado casos relacionados con irregularidades en el sistema de salud. Pero lo más alarmante era una lista de nombres bajo el título Problemas resueltos, que incluía a 3 médicos, 2 auditores y un periodista que habían muerto en accidentes durante los últimos 2 años. Eduardo Morales y el fiscal Vega eran los nombres más recientes añadidos a una segunda lista titulada Problemas pendientes. Mendoza se dio cuenta de que no estaba investigando una simple desaparición. Estaba destapando un cementerio de personas que habían tratado de hacer lo correcto en un sistema completamente podrido. La sede de suministros médicos integrales era un edificio moderno de cristal y acero ubicado en el distrito financiero, tan elegante y respetable como cualquier empresa legítima. Mendoza se estacionó al otro lado de la calle, observando el flujo constante de ejecutivos en trajes caros que entraban y salían del edificio. Había algo siniestro en la normalidad de la escena. Estos hombres que parecían banqueros o abogados eran en realidad los arquitectos de un sistema que había costado vidas y había privado a miles de pacientes de la atención médica que merecían. A través de binoculares, pudo ver la oficina de Joaquín Herrera en el 10º piso, donde un hombre corpulento con cabello plateado gesticulaba violentamente mientras hablaba por teléfono. Mendoza sabía que no podía acercarse al edificio sin autorización judicial, pero también sabía que obtener esa autorización tomaría días, tiempo que Eduardo y el fiscal no tenían. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Si quiere encontrar a sus desaparecidos con vida, venga solo al Puerto Viejo esta noche a las 11 de la noche. Traiga los documentos que le dieron, pero no traiga compañía. Una sola oportunidad, inspector. No la desperdicie. El Puerto Viejo era un cementerio de barcos oxidados y almacenes abandonados donde el olor a sal y combustible diésel se mezclaba con el aroma fétido de la podredumbre. Mendoza llegó 15 minutos antes de la hora indicada, con el sobre de Patricia oculto bajo su chaqueta y su arma desenfundada pero oculta. Las sombras danzaban entre las grúas inmóviles y los contenedores apilados, creando un laberinto de escondites perfectos para una emboscada. El sonido de sus pasos resonaba en el concreto húmedo mientras se dirigía hacia el muelle principal, donde las luces distantes de los barcos parecían estrellas caídas flotando en el agua negra. A las 11 de la noche exactas, una figura emergió de entre las sombras. Era un hombre delgado con cicatrices en la cara que caminaba con la confianza de alguien que había matado antes y no tenía problemas en volver a hacerlo. Inspector Mendoza, dijo con una voz que sonaba como papel de lija, espero que haya traído lo que pedimos. Mendoza asintió, pero mantuvo su distancia. Primero quiero ver a los desaparecidos, replicó, después hablaremos de intercambios. El hombre sonrió, revelando dientes dorados, y silbó hacia la oscuridad. 2 siluetas más aparecieron arrastrando bultos que se movían débilmente. Eduardo Morales y el fiscal Vega, golpeados pero vivos, con los ojos vendados y las manos atadas. Como puede ver, inspector, sus amigos han tenido días mejores, dijo el hombre de las cicatrices mientras encendía un cigarro, la llama del encendedor iluminando momentáneamente su rostro cruel. Pero están vivos, que es más de lo que podemos decir de otros que se han metido en asuntos que no les conciernen. Eduardo estaba consciente pero claramente había sido torturado. Tenía sangre seca en la camisa y cojeaba cuando intentaba mantenerse en pie. El fiscal Vega parecía estar en peores condiciones, con la cara hinchada y respirando con dificultad, como si tuviera costillas rotas. El intercambio es simple, continuó el hombre. Usted nos da los documentos y nosotros les damos a estos 2. Después, todos nos vamos por caminos separados y nunca más hablamos de este asunto. Mendoza sabía que era una trampa. Una vez que entregara la evidencia, no habría nada que impidiera que los mataran a los 3. Pero también sabía que no tenía muchas opciones. Lentamente, sacó el sobre de debajo de su chaqueta, pero en lugar de entregarlo, lo sostuvo en alto.
Primero sueltan a los rehenes, dijo, después hablamos de documentos. El hombre de las cicatrices se rió, un sonido que parecía cristales rotos. No está en posición de negociar, inspector, pero admiro su valor. Lástima que sea tan estúpido. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mendoza calculó rápidamente sus opciones. Había 3 hombres armados que podía ver, probablemente más ocultos en las sombras, y 2 rehenes que apenas podían moverse. Su única ventaja era el elemento sorpresa y el hecho de que necesitaban los documentos intactos. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de este negocio?, dijo el hombre de las cicatrices, acercándose lentamente. Es que siempre terminamos ganando. Los buenos samaritanos como usted creen que pueden cambiar el mundo, pero el mundo no quiere cambiar. La corrupción es como el oxígeno. Está en todas partes, y sin ella, el sistema se asfixia. Mientras hablaba, Mendoza notó algo que le dio esperanza. Las luces de varios vehículos que se acercaban silenciosamente por el camino de acceso al puerto. Había desobedecido órdenes directas al venir solo, pero también había dejado un rastro de pistas que un buen investigador podría seguir. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de ser policía?, replicó Mendoza, sonriendo por primera vez en días. Es que nunca vamos solos. El ruido de neumáticos contra el concreto y el sonido de puertas de vehículos abriéndose llenó el aire, seguido por el inconfundible grito de policía. Suelo, que resonó desde múltiples direcciones. El hombre de las cicatrices miró a su alrededor con pánico, dándose cuenta de que había caído en una trampa tan elaborada como la que él había tendido. Lo que siguió fue un tiroteo que duró menos de 5 minutos, pero que se sintió como una eternidad. Mendoza se lanzó hacia los rehenes mientras las balas silbaban sobre su cabeza, cortando las cuerdas que ataban a Eduardo y al fiscal mientras los oficiales de respaldo rodeaban la zona. El hombre de las cicatrices intentó usar a los rehenes como escudos humanos, pero un francotirador bien colocado lo neutralizó con un disparo certero al hombro que lo dejó incapacitado. Cuando el humo se desvaneció y las sirenas llenaron el aire, 3 criminales estaban muertos y 2 más habían sido capturados, incluyendo al hombre de las cicatrices que ahora gritaba amenazas desde el suelo mientras le vendaban la herida. Eduardo Morales abrazó a Mendoza con lágrimas en los ojos, susurrando agradecimientos entrecortados, mientras el fiscal Vega, a pesar de sus heridas, ya estaba planeando cómo usar la evidencia recuperada para desmantelar toda la red de corrupción. Pero la victoria se sintió incompleta. Mendoza sabía que habían capturado a los soldados rasos, no a los generales. Joaquín Herrera y sus socios políticos seguían libres, y probablemente ya estaban planeando su próximo movimiento. La guerra contra la corrupción acababa de comenzar, y este había sido solo el primer enfrentamiento de una batalla mucho más larga y sangrienta. Sin embargo, lo que Mendoza no sabía era que, mientras rescataba a los rehenes en el puerto, otros eventos se desarrollaban en paralelo que cambiarían completamente el curso de la investigación. En su oficina, Patricia Vázquez yacía desplomada sobre su escritorio, aparentemente víctima de un ataque cardíaco súbito, pero con una pequeña marca de pinchazo en el cuello que solo un médico forense experimentado podría detectar. Los documentos originales que había copiado para Mendoza habían desaparecido de la caja fuerte de la empresa, junto con varios discos duros que contenían información financiera. Joaquín Herrera había abandonado el país en un jet privado 2 horas antes del tiroteo en el puerto, pero no antes de activar lo que él llamaba su póliza de seguro, un archivo digital que contenía evidencia comprometedora sobre docenas de políticos, jueces y funcionarios públicos que habían colaborado con su organización. El archivo estaba programado para enviarse automáticamente a todos los medios de comunicación principales si no recibía una señal de confirmación cada 48 horas. Era su forma de garantizar que, incluso desde el exilio, seguiría siendo intocable. Mientras Eduardo Morales era llevado al hospital para recibir tratamiento y el fiscal Vega era atendido por paramédicos, ninguno de los dos se daba cuenta de que su pesadilla estaba lejos de terminar. Carmen Morales recibió la noticia del rescate de su esposo con una mezcla de alivio y terror. Eduardo estaba vivo, pero el hecho de que hubiera sobrevivido a un secuestro lo convertía en un testigo peligroso para una organización criminal que había demostrado no tener escrúpulos para eliminar amenazas. Mientras esperaba en el hospital, rodeada de la familia y amigos que habían venido a mostrar su apoyo, no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observada. Cada enfermera que pasaba, cada visitante que caminaba por los pasillos, cada médico que entraba a revisar a Eduardo podía ser un asesino disfrazado. La paranoia no era infundada.
Ya habían intentado matarlo una vez, y los criminales profesionales raramente se daban por vencidos después de un primer intento fallido. Cuando finalmente pudo hablar con Eduardo a solas, él le confesó algo que la llenó de pánico. Durante su cautiverio, había escuchado conversaciones que sugerían que la red de corrupción era mucho más extensa de lo que cualquiera había imaginado. No se trata solo de contratos hospitalarios, le susurró con la voz ronca. Hablan de elecciones, de licitaciones de obras públicas, de tráfico de drogas. Es como si toda la ciudad estuviera podrida desde adentro. Carmen sabía que esa información hacía de Eduardo un objetivo aún más valioso, y por tanto, más peligroso de mantener vivo. La investigación tomó un giro inesperado cuando el análisis forense del teléfono de Eduardo reveló algo que había pasado desapercibido inicialmente. Entre los mensajes amenazantes había uno que no era una amenaza, sino una pista. El mensaje decía: «Doctor, si está leyendo esto, significa que mi plan de contingencia se ha activado. La información que necesita está en el lugar donde comenzó todo. Busque bajo la primera piedra que puso en su carrera». AV. Las iniciales correspondían a Antonio Vega, el fiscal, y la referencia a la primera piedra llevó a Eduardo a recordar su primer día como residente en el Hospital San Rafael, cuando había participado en una ceremonia simbólica colocando una piedra angular en un jardín conmemorativo. Mendoza organizó una búsqueda discreta del lugar, y bajo la piedra encontraron un compartimento sellado que contenía una memoria USB y una carta manuscrita de Vega. La carta explicaba que había estado investigando la corrupción durante meses, recopilando evidencias sobre una conspiración que involucraba no solo a Herrera, sino también al alcalde, varios regidores, el director del hospital y hasta el jefe de policía. «Si están leyendo esto», decía la carta, «significa que me han silenciado. Pero la verdad no puede ser enterrada para siempre. Usen esta información para exponer a todos los culpables, sin importar cuán poderosos sean». La memoria USB contenía grabaciones de audio de conversaciones entre Herrera y varios funcionarios públicos, fotografías de reuniones secretas, registros bancarios que mostraban transferencias millonarias y una lista detallada de todos los contratos fraudulentos aprobados durante los últimos 5 años. Pero lo más impactante era un video de una reunión en la que el alcalde, el jefe de policía y el director del hospital discutían abiertamente cómo eliminar a Eduardo Morales si no cooperaba con sus demandas. «Es solo un doctor», decía el alcalde en el video. «Nadie va a investigar muy a fondo si desaparece. Podemos hacer que parezca que huyó con una enfermera o algo así». La frialdad con la que discutían el asesinato de un hombre inocente era escalofriante, pero también proporcionaba la evidencia irrefutable que necesitaban para desmantelar toda la red. Sin embargo, lo que Mendoza no esperaba era encontrar su propio nombre en los archivos de Vega. Una carpeta separada, marcada con el código Lobo interno, contenía fotografías suyas entrando y saliendo del edificio de suministros médicos integrales, registros de transferencias bancarias a una cuenta a su nombre que nunca había abierto, y grabaciones de conversaciones telefónicas que jamás había tenido. Alguien había estado construyendo meticulosamente un caso contra él, haciendo que pareciera que era parte de la conspiración desde el principio. La sangre se le heló en las venas cuando se dio cuenta de que había sido manipulado desde el primer momento. Su propio departamento, su propia unidad, tenía un infiltrado que había estado orquestando todo para que él pareciera el villano. El expediente incluía planes detallados para eliminar a Mendoza una vez que hubiera servido su propósito de encontrar y destruir la evidencia real contra la red de corrupción. Era una trampa perfecta. Usar al investigador más honesto del departamento para limpiar las pruebas y después eliminarlo, dejando que cargara con toda la culpa póstuma. La revelación más devastadora llegó cuando Mendoza analizó las fechas de los documentos falsos. Habían comenzado a fabricar evidencia contra él desde el momento en que Eduardo Morales había rechazado el primer soborno. Eso significaba que alguien muy cercano a la investigación había estado filtrando información desde el principio, alguien que sabía cada movimiento que hacía, cada pista que seguía, cada decisión que tomaba. El infiltrado tenía que ser alguien con acceso completo a sus informes, alguien en quien confiaba absolutamente. Repasó mentalmente a todos los miembros de su equipo, a sus superiores, a los técnicos forenses que habían analizado las pruebas. Cada rostro familiar ahora parecía una máscara potencial que ocultaba a un traidor. Pero había algo más perturbador en los archivos: referencias al operativo de hace 5 años y la limpieza del periodista Ramírez. Mendoza recordó el caso de Ramírez,
un periodista investigativo que había muerto en un accidente automovilístico mientras investigaba irregularidades en contratos públicos. Un caso que él mismo había cerrado como accidental, pero que ahora se revelaba como el primer asesinato de una larga lista de problemas resueltos por la organización de Herrera. Eduardo Morales se recuperaba lentamente en su cama de hospital cuando Mendoza llegó a visitarlo con la evidencia devastadora. Pero al entrar a la habitación, se encontró con una escena que no esperaba. Carmen estaba allí, pero no como la esposa preocupada que había conocido días antes. Estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono en voz baja, y cuando vio a Mendoza, colgó rápidamente con una expresión de pánico en el rostro. «Inspector», dijo nerviosamente. No esperaba que viniera tan temprano. Pero Mendoza había escuchado suficiente de la conversación para darse cuenta de que no estaba hablando con un familiar o amigo. Había mencionado números, transferencias, y había dicho algo sobre mantener la historia consistente. Eduardo, sedado y medio dormido, no se había dado cuenta de nada, pero Mendoza comenzó a atar cabos. Carmen había estado presente en cada momento clave de la investigación. Había tenido acceso a toda la información. Había sido la primera en reportar la desaparición de Eduardo. ¿Y si todo había sido una actuación? ¿Y si el secuestro había sido real, pero Carmen había sido quien había proporcionado la información que permitió que sucediera? La confrontación con Carmen fue uno de los momentos más difíciles de la carrera de Mendoza. Ella negó todo al principio, llorando y protestando su inocencia, pero cuando le mostró las transferencias bancarias y las grabaciones de llamadas, su máscara finalmente se desplomó. ¿Tienes idea de lo que es vivir con un hombre que gana una miseria como médico público mientras rechaza oportunidades de hacer dinero fácil?, le gritó con una amargura que había estado ocultando durante años. Eduardo y su maldita ética me tenían viviendo como una pobre mientras veía a otras familias prosperar. Cuando Herrera me ofreció dinero por información sobre las actividades de Eduardo, pensé que sería algo temporal, solo hasta que él entrara en razón. Pero la información que Carmen había proporcionado no solo había puesto en peligro a Eduardo, había resultado en la muerte del fiscal Vega, quien había sido torturado durante horas antes de ser ejecutado. Mendoza se dio cuenta de que el rescate había sido una farsa. Carmen había convencido a Herrera de que mantuviera vivo a Eduardo porque un médico muerto atraería demasiada atención, pero un médico traumatizado que permaneciera en silencio sería mucho más útil. Pero la red de traición era aún más profunda. Carmen reveló, en un intento desesperado de reducir su sentencia, que había estado trabajando con alguien dentro del departamento de policía desde el principio. Tu propio jefe, inspector, le dijo con una sonrisa amarga. El capitán Moreno ha estado en la nómina de Herrera durante años. Él fue quien te asignó este caso, quien se aseguró de que siguieras exactamente las pistas que queríamos que siguieras. Mendoza sintió como si el mundo se hubiera volteado. El capitán Moreno había sido su mentor, el hombre que lo había entrenado cuando era un joven oficial, quien había estado a su lado en los casos más peligrosos. Pero ahora todo tenía sentido, porque siempre parecía que los criminales estaban un paso adelante, porque las operaciones encubiertas solían fallar, porque ciertos casos se archivaban misteriosamente. Moreno había estado saboteando la justicia desde adentro, protegiendo a los criminales mientras enviaba a los oficiales honestos a misiones suicidas. La revelación fue como un puñetazo en el estómago, pero también explicaba por qué Mendoza había sobrevivido tanto tiempo en un trabajo tan peligroso. No era porque fuera especialmente hábil, sino porque había estado siendo protegido por alguien que necesitaba mantenerlo vivo para usarlo cuando fuera necesario. La confrontación con el capitán Moreno tuvo lugar en la misma oficina donde Mendoza había comenzado su carrera 20 años atrás. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de operaciones exitosas, con decoraciones por servicio distinguido y reconocimientos por valor en el cumplimiento del deber. Todo era una mentira, un elaborado disfraz para ocultar décadas de corrupción y traición. Moreno ni siquiera trató de negarlo cuando Mendoza le presentó la evidencia. ¿Realmente creías que podías luchar contra el sistema y ganar?, le preguntó con una sonrisa cansada. Este país funciona con corrupción, Mendoza. Es el aceite que mantiene las máquinas funcionando. Los idealistas como tú son los que causan problemas, los que perturban el equilibrio. Explicó cómo había comenzado con pequeños favores, mirando hacia otro lado cuando ciertos criminales necesitaban un poco de protección oficial, pero con el tiempo había quedado tan enredado en la red que no había forma de salir. Herrera no solo paga bien, confesó, también sabe cómo usar la información. Tengo una familia, Mendoza. Tengo nietos.
Cuando te amenaza con matar a tus seres queridos, dejas de preocuparte por los principios abstractos de la justicia. Pero la revelación más perturbadora llegó cuando Moreno le explicó el verdadero propósito de toda la operación. El secuestro de Eduardo nunca fue el objetivo principal, le dijo mientras se servía un whisky con manos temblorosas. Fue una distracción, una forma de mantenerte ocupado mientras completábamos la operación real. Mientras tú estabas corriendo por toda la ciudad tratando de rescatar a un médico, nosotros estábamos eliminando a todos los testigos reales del caso de corrupción hospitalaria. Durante los días que había durado la investigación, varios otros médicos, auditores y funcionarios que habían estado cooperando con la investigación del fiscal Vega habían muerto en accidentes aparentemente no relacionados. Un médico había sufrido un ataque cardíaco mientras hacía jogging. Un auditor había muerto en un accidente automovilístico camino al trabajo. Un funcionario había caído por las escaleras de su apartamento. Todos habían sido eliminados silenciosamente mientras la atención pública se concentraba en el dramático secuestro de Eduardo Morales. Fue una obra maestra de distracción, admitió Moreno con una mezcla de orgullo y disgusto. Sacrificamos a algunos soldados rasos en el puerto para hacer que pareciera que habíamos ganado. Pero la verdadera victoria fue eliminar a todos los testigos que podrían haber testificado contra la red. Eduardo Morales despertó en su cama de hospital para encontrar a su esposa arrestada, su mentor policial expuesto como un criminal, y su propio secuestro revelado como parte de una conspiración mucho más grande y siniestra. Pero lo que más lo perturbó fue darse cuenta de que había sido usado como peón en un juego que ni siquiera había sabido que estaba jugando. Su negativa a aceptar el soborno había sido genuina, pero había desencadenado una cadena de eventos que había resultado en múltiples muertes. ¿Valió la pena?, se preguntó mientras miraba por la ventana del hospital hacia una ciudad que ahora sabía que estaba completamente podrida. Su integridad había costado vidas, había destruido su matrimonio, y había expuesto una corrupción tan profunda que parecía imposible de erradicar. Pero cuando Mendoza le preguntó si, sabiendo lo que ahora sabía, tomaría la misma decisión, Eduardo no dudó. Si no luchamos contra la corrupción, ¿quién lo hará? Alguien tiene que tomar posición, sin importar el costo. Era una respuesta que Mendoza respetaba, pero que también sabía que podría costarle la vida a Eduardo en el futuro. Los criminales tenían la memoria larga, y los testigos que sobrevivían a un intento de asesinato raramente sobrevivían al segundo. La investigación oficial concluyó con el arresto de varios funcionarios menores, la renuncia por razones de salud de varios políticos de alto nivel, y la promesa de reformas en el sistema de contratación pública. Pero Mendoza sabía que era solo teatro para el público. Joaquín Herrera seguía libre en algún país sin tratado de extradición, dirigiendo su organización a través de teléfonos encriptados y cuentas bancarias offshore. Los políticos que habían renunciado pronto encontrarían nuevos puestos en el sector privado, probablemente trabajando para las mismas empresas que habían estado sobornando. El sistema se limpiaría superficialmente, pero la corrupción simplemente se hundiría más profundo, volviéndose más cuidadosa, más difícil de detectar. Carmen había negociado una sentencia reducida a cambio de su testimonio, pero pasaría años en prisión, dejando a Eduardo solo con la devastadora realización de que la mujer que había amado durante 15 años había estado traicionándolo todo el tiempo. Su matrimonio, su confianza en las instituciones, su fe en la justicia, todo había sido una ilusión. Pero aún más perturbador era el hecho de que ahora era un objetivo permanente para una organización criminal que no olvidaba y no perdonaba. 3 meses después del caso, Mendoza se encontró de nuevo bajo la lluvia, pero esta vez no en un Mercedes negro sino en su viejo coche de policía, observando el hospital San Rafael donde todo había comenzado. Eduardo había regresado al trabajo, pero era un hombre diferente, más cauteloso, más paranoico, pero también más determinado a exponer la corrupción donde la encontrara. Había comenzado a documentar secretamente irregularidades en los nuevos contratos del hospital, construyendo un caso contra los funcionarios que habían reemplazado a los arrestados. Mendoza sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que volviera a convertirse en un objetivo. La ciudad parecía la misma desde afuera, pero ahora Mendoza podía ver la podredumbre que se ocultaba debajo de la superficie. Cada edificio gubernamental probablemente albergaba funcionarios corruptos, cada empresa respetable podría ser una fachada para el lavado de dinero, cada oficial de policía podría ser un informante para los criminales. La paranoia se había convertido en su compañera constante, pero también en su herramienta de supervivencia. Confiaba en muy pocas personas,
verificaba cada información múltiples veces, y siempre tenía una ruta de escape planeada. Era la única forma de mantenerse vivo en una ciudad donde la justicia se había convertido en una mercancía que se compraba y vendía al mejor postor. La llamada llegó a las 3:47 de la mañana, despertando a Mendoza de un sueño inquieto. Era Eduardo, y su voz temblaba de terror. «Inspector, encontré algo. Algo que va a cambiar todo. Pero no puedo hablar por teléfono. Encuéntreme en el mismo lugar donde comenzó todo, el estacionamiento del hospital. Venga solo, y tráigame todo lo que tenga sobre el caso Herrera». La línea se cortó, dejando a Mendoza con la familiar sensación de déjà vu. ¿Había aprendido Eduardo a ser más cauteloso, o estaba siendo usado nuevamente como carnada en una trampa? El inspector se vistió rápidamente, revisó su arma, y condujo a través de las calles vacías hacia el hospital. Pero cuando llegó al estacionamiento, encontró el Mercedes negro de Eduardo con la puerta del conductor abierta y el motor funcionando. No había señales de lucha, no había sangre, no había testigos. Solo un teléfono abandonado en el asiento del conductor con un mensaje de texto que decía: «Algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. Deje de cavar o será el próximo». Mendoza se dio cuenta de que el ciclo había comenzado de nuevo. Otra desaparición, otra investigación, otra oportunidad para que los criminales manipularan el sistema desde adentro. Pero esta vez, él sabía las reglas del juego. Mientras estaba de pie en el estacionamiento, bajo la misma lluvia que había acompañado el comienzo de todo, Mendoza tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No iba a reportar la desaparición de Eduardo a través de los canales oficiales. No iba a confiar en su departamento, en su jefe, en sus colegas. Esta vez, iba a jugar según sus propias reglas, usando las mismas tácticas que los criminales habían usado contra él. Había aprendido que la única forma de luchar contra la corrupción era volverse tan implacable como aquellos que la perpetraban. Guardó silencio sobre la desaparición de Eduardo, comenzó a construir su propia red de informantes, y empezó a documentar cada movimiento sospechoso que observara en el departamento. Si el sistema no podía ser reformado desde adentro, tendría que ser destruido y reconstruido desde cero. Era una guerra que podría costarle su carrera, su libertad e incluso su vida. Pero después de ver lo que la corrupción había hecho a su ciudad, a su profesión y a las personas que había jurado proteger, Mendoza sabía que no tenía otra opción. La lluvia continuaba cayendo, lavando la sangre de las calles, pero no los secretos que yacían enterrados bajo ellas. El expediente sobre Eduardo Morales fue archivado como persona desaparecida, sin pistas, pero Mendoza sabía que la verdad era mucho más complicada. Había comenzado a recibir mensajes anónimos con información sobre otros casos de corrupción, fotografías de reuniones secretas y registros financieros que sugerían que la red de Herrera se había reorganizado y expandido. Alguien más estaba haciendo el trabajo que él había comenzado. Alguien que permanecía en las sombras pero que tenía acceso a información que solo un infiltrado podría obtener. Era Eduardo, sobreviviendo en la clandestinidad y continuando su lucha contra la corrupción. ¿Era otro miembro de la organización criminal que había decidido cambiar de bando? ¿O era una trampa más elaborada diseñada para atraer a Mendoza hacia una emboscada final? La incertidumbre lo consumía, pero también lo motivaba. Cada nueva pista, cada nueva revelación, cada nueva amenaza lo acercaba más a la verdad sobre lo que realmente controlaba su ciudad. Y aunque sabía que probablemente no viviría para ver el final de la historia, estaba determinado a asegurarse de que la verdad saliera a la luz, sin importar el costo personal. La historia del doctor Eduardo Morales se había convertido en una leyenda urbana en los círculos médicos y policiales de la ciudad. Algunos decían que había huido del país y estaba viviendo bajo una identidad falsa en otro continente. Otros creían que había sido asesinado y su cuerpo tirado en algún lugar donde nunca sería encontrado. Pero unos pocos, incluido Mendoza, sospechaban que seguía vivo, trabajando en secreto para desmantelar la red de corrupción que había destruido su vida. Las evidencias eran sutiles, irregularidades en los contratos hospitalarios que eran expuestas justo antes de que se firmaran, funcionarios corruptos que renunciaban súbitamente después de que información comprometedora sobre ellos apareciera en los medios, y una serie de accidentes que parecían afectar solo a personas involucradas en esquemas de corrupción. Era como si un fantasma estuviera cazando a los criminales que habían escapado de la justicia oficial. Mendoza había comenzado a llevar un mapa de estos incidentes, marcando cada caso con un alfiler rojo,
y el patrón que emergía era demasiado sistemático para ser casualidad. Alguien estaba ejecutando una campaña de justicia vigilante, y Mendoza tenía la sospecha de que sabía exactamente quién era. La revelación final llegó de la forma más inesperada. Mendoza recibió un sobre manila deslizado bajo la puerta de su oficina, sin remitente, sin marcas postales. Dentro había una sola fotografía: Eduardo Morales, con el cabello teñido de gris y usando anteojos, pero definitivamente vivo, saliendo de lo que parecía ser un edificio gubernamental en una ciudad que Mendoza no podía identificar. En el reverso de la fotografía, escritas en la letra cuidadosa de Eduardo, estaban las palabras: la justicia no siempre viene de los tribunales. A veces, viene de aquellos que se niegan a permanecer en silencio. Era una confirmación de todo lo que Mendoza había sospechado. Eduardo había fingido su segunda desaparición, había construido una nueva identidad, y estaba usando su conocimiento médico y sus conexiones para desmantelar sistemáticamente la red de corrupción desde adentro. No estaba muerto, había evolucionado, convirtiéndose en algo más peligroso que un testigo. Se había convertido en un vengador. La fotografía era una señal, una invitación para que Mendoza decidiera si quería unirse a la guerra silenciosa que Eduardo había comenzado, o si prefería seguir luchando dentro de los confines de un sistema que ambos sabían que estaba irreparablemente roto. 6 meses después, Mendoza tomó una decisión que habría parecido impensable al comienzo de esta historia. Presentó su renuncia al departamento de policía, citando diferencias irreconciliables con la dirección institucional como su razón oficial. Pero la verdad era mucho más compleja. Había decidido que no podía seguir siendo parte de un sistema que protegía a los criminales mientras castigaba a los justos. Su última noche como oficial de policía, se sentó en su coche bajo la lluvia, en el mismo estacionamiento donde había encontrado Mercedes abandonado de Eduardo, y escribió una carta que nunca enviaría. «Querido Eduardo», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que has encontrado la forma de acceder a mis archivos personales. Has ganado. La corrupción es demasiado profunda, demasiado arraigada, demasiado protegida para ser combatida a través de los canales oficiales. Pero eso no significa que debamos rendirnos. Significa que debemos encontrar nuevas formas de luchar». La carta continuaba durante varias páginas, detallando todo lo que había aprendido sobre la red de corrupción, proporcionando nombres, direcciones, cuentas bancarias y una hoja de ruta para la justicia vigilante. Era su contribución a la guerra silenciosa que Eduardo había comenzado, su forma de asegurar que la lucha continuara incluso si él no podía ser parte de ella. Pero el verdadero final de esta historia aún estaba por escribirse. Mientras Mendoza conducía lejos del departamento de policía por última vez, no sabía que estaba siendo observado por múltiples pares de ojos. Eduardo, desde su nueva identidad, lo había estado vigilando y protegiendo durante meses. Carmen, ahora liberada de prisión después de cumplir una sentencia reducida, también lo estaba siguiendo, pero con intenciones muy diferentes. Y en algún lugar de la ciudad, en una oficina elegante con vista al río, Joaquín Herrera había regresado secretamente al país y estaba planeando una operación final para eliminar a todos los testigos que quedaban del caso que había expuesto parcialmente su organización. Las líneas se estaban dibujando para una confrontación final que determinaría no solo el destino de los individuos involucrados, sino el futuro de la justicia en una ciudad donde la corrupción había echado raíces tan profundas que parecía imposible de erradicar. La lluvia continuaba cayendo, como había caído la noche en que todo comenzó, pero esta vez no estaba lavando los secretos, los estaba revelando, uno por uno, en una cascada de revelaciones que amenazaba con ahogar a todos los que habían participado en el juego mortal de la corrupción y la justicia. Y así, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas mojado del coche de Mendoza, la historia del doctor Eduardo Morales llegaba a su fin, pero también a su nuevo comienzo. Porque en una ciudad donde la justicia se había convertido en una mercancía, donde los héroes se convertían en villanos y los villanos se escondían detrás de valles y togas, la única verdad constante era que alguien, en algún lugar, siempre estaría luchando contra la oscuridad. La pregunta ya no era si la justicia prevalecería, sino qué forma tomaría cuando finalmente llegara. Y en las sombras de la noche, mientras la lluvia continuaba cayendo, las fuerzas que darían forma a esa respuesta ya estaban en movimiento, preparándose para una batalla final que determinaría el destino de todos los que habían sido tocados por esta historia de corrupción, traición y la búsqueda implacable de la verdad. ¿Qué opinas de esta historia impactante?
¿Creías que Carmen era realmente una víctima inocente? ¿O sospechaste desde el principio que había algo más siniestro detrás de su comportamiento? ¿Te sorprendió descubrir que el capitán Moreno, el mentor de confianza de Mendoza, había estado manipulando la investigación desde adentro? ¿Y qué piensas sobre el final? ¿Crees que Eduardo realmente está vivo y luchando contra la corrupción desde las sombras, o es solo una ilusión desesperada de Mendoza? Déjame saber en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? ¿Has escuchado historias similares de corrupción en hospitales o instituciones públicas en tu área? ¿Crees que la justicia vigilante es justificable cuando el sistema oficial está completamente corrompido? ¿Qué harías tú si estuvieras en la posición de Eduardo? ¿Aceptarías el soborno para proteger a tu familia, o mantendrías tu integridad sin importar las consecuencias? Si quieres ver más historias reales de crímenes, corrupción y misterios sin resolver, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ni un solo caso. Cada semana traemos nuevas investigaciones que te mantendrán al borde de tu asiento. ¿Cuál debería ser nuestro próximo caso? ¿Prefieres más historias de corrupción política, desapariciones misteriosas o casos de crimen organizado? Vota en los comentarios y comparte este video si crees que más personas necesitan conocer la verdad sobre lo que realmente sucede en los pasillos del